Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es otra entrega de un, un capítulo más de la publicación de la revista Radiographics para RSNA, un artículo publicado el día 29 de enero del corriente año 2021. ¿Sí? Se trata acerca de las imágenes genitourinarias, el artículo denominado Anomalías congénitas del tracto urinario superior, una revisión completa perteneciente a los médicos del Servicio de Departamento de Radiología Diagnóstica de las Américas, en la localidad de Sao Paulo, Brasil, y trata de puntualmente acerca de mostrarnos cuáles son los hallazgos en las diferentes multimodalidades de las presentaciones de imágenes acerca de lo que son las malformaciones del sistema urinario a nivel superior, por supuesto, que son de las afecciones en cuanto a las anomalías del trastorno de desarrollo, son las más frecuentes, ¿sí? Dentro de lo que son los diferentes órganos y sistemas. Estas anomalías son tanto los riñones y los uréteres los que comprenden un amplio espectro de lo que son los trastornos y que van de diferentes variantes, como pueden ser las anomalías de la formación renal, que pueden ser subclasificadas como anomalías estructurales, como la lobulación fetal persistente, las columnas de Bertin hipertróficas o las denominadas jorobas de dromedario o de camello. Sí, pueden ser también anomalías de posición, como lo son el riñón en herradura, el riñón en panqueque, las anomalías de posición renal, como son las malrotaciones, las ectopías simples y las ectopías cruzadas, y también el número de las mismas, como son las agenesias renal y los riñones supranumerarios. ¿Sí? No solamente también están relacionados ellos, sino también lo que es el sistema excretor de los mismos, como son los divertículos pielocaliciales, los megacálices, las obstrucciones de la unión urétero-pélvicas y patologías del sistema colector duplicado, como son el urétero ectópico, el uréterocele y los megauréteres. ¿Sí? Muchos de ellos constituyen verdaderos hallazgos, como así también en aquellos embarazos que suelen ser controlados, también muchos de ellos pueden llegar a ser diagnosticados intraútero. ¿Sí? El objetivo principal de aprendizaje nos habla acerca de poder llegar a describir no solamente la anatomía, sino también hacer un reconto embriológico respecto a lo que es la formación de los riñones y de los uréteres, poder también identificar el espectro de hallazgos radiológicos relacionados con las anomalías congénitas renoureterales y poder discutir las manifestaciones clínicas y posibles complicaciones asociadas a anomalías congénitas de los riñones y los uréteres. ¿Sí? Ya para comenzar hablando acerca de las anomalías del tracto urinario superior, tenemos que tener en cuenta que de todas las malformaciones, es la que mayor frecuencia presentan, donde oscilan entre un 3 y un 11% en toda la población y que suelen representar el 50% de todas las anomalías congénitas. ¿Sí? Eso nos habla el teaching point, es que aunque muchas de las anomalías congénitas del tracto urinario superior se diagnostican en periodos prenatales y natales, la detección también ocurre con frecuencia en niños o adultos como hallazgos incidentales en individuos asintomáticos o como una complicación, como es el caso de las relacionadas con las obstrucciones del tracto urinario superior, los procesos de formación de litiasis, los procesos infecciosos, eventos hipertensivos o la insuficiencia renal propiamente dicha. Respecto a la anatomía, sin breve repaso, lo que podemos tener en cuenta es que hay que hacer memoria un poquito, saber que son órganos retroperitoneales, ¿sí? Que están envueltos por unas cápsulas fibrosas, tanto anterior y posterior, ¿sí? Las denominadas fascias, rodeados a su vez de la grasa perirrenal, ¿sí? Y que suelen estar ubicados casi de manera simétrica, por ahí el riñón derecho un par de centímetros más abajo, y que normalmente suelen tener una longitud promedio entre 10 y 12 centímetros por 3 a 5 de ancho. ¿Sí? Suelen mantener una relación denominada corteza-médula, en la cual ese parénquima renal está compuesto justamente tiene esa configuración. ¿Sí? La corteza es la parte más externa y que contiene lo que se denominan los glomérulos y la porción proximal de los túbulos colectores, y hacia la médula son lo que van a ir la parte de la configuración interna que contienen la formación de las pirámides renales y las porciones distales de los túbulos colectores. ¿Sí? Estas papilas hacia el vértice de cada una de esas pirámides van a ir comenzando a formar
lo que se denominan cálices menores, que se van agrupando entre 2 y 4, van a ir conformando los cálices mayores. Y estos, a su vez, van a ir configurando lo que se denomina la pelvis renal, ¿sí? Bueno, y por supuesto también el segmento superior, los cuales van a ir a drenar hacia el órgano del reservorio, que es la vejiga, son los uréteres, son estructuras tubulares de músculo liso, también retroperitoneales, suelen ir pegados a lo que es el recorrido del psoas y tienen una longitud promedio entre 25 y 30 centímetros. Para tener en cuenta muchos de esos eventos, son necesarios por ahí tener presente algunos procesos relacionados con la formación embriológica de los mismos, ¿sí? Sabemos que presentan 3 capas germinativas, ecto, meso y endodermo, ¿sí? Es la cresta urogenital la que surge del mesodermo intermedio durante las 4 semanas de vida aproximadamente intraútero, ¿sí? Y es allí donde origina lo que se denomina el cordón nefrogénico. En estos diferentes cambios y eventos hacia la semana 9 aproximadamente, van a ir progresando de manera caudal, ¿sí? Y van a terminar en 3 diferentes momentos, ¿sí? Que van a hacer esas formaciones, y se denominan pronefros, mesonefros y metanefros, ¿sí? La función justamente de este último que nombramos tiene que ver con un breve periodo y está relacionado al desarrollo de los túbulos excretores, que van a ir a drenar hacia el conducto mesonéfrico, también llamado conducto de Wolff. Bueno, brevemente esta clasificación nos habla acerca de las diferentes anomalías que podemos encontrarnos en el tracto urinario superior, y vamos a ir hablando brevemente de ellas, como así también suelen ser su presentación en las diferentes modalidades diagnósticas, para tener en cuenta las anomalías de la forma renal. El Teaching Point nos habla acerca de que las anomalías de la forma renal comprenden anomalías estructurales y anomalías de fusión. Las anomalías estructurales son variantes anatómicas que están relacionadas con defectos embriológicos durante las etapas finales del desarrollo renal, incluida la lobulación fetal persistente, las columnas de Bertin hipertróficas y las jorobas de dromedario. Las anomalías de fusión ocurren durante el proceso migratorio craneal de los riñones desde la pelvis hacia la región lumbar. Los riñones atraviesan las arterias umbilicales y cualquier cambio en la posición arterial pueden llegar a causar la fusión del blastema nefrogénico. Y esa es la fusión que puede ser parcial, como en el caso de que ocurra el riñón en herradura, y la ectopía renal cruzada con fusión, o incluso total, como es el riñón en forma de panqueque. Sí, brevemente esquematizado algunas de esas presentaciones de las mismas. Y aquí comenzamos a ver, dentro de lo que son las anomalías estructurales, teniendo en cuenta lo que es la lobulación fetal persistente, ¿sí? La imagen que corresponde a la imagen de la izquierda, ¿sí? Que es un corte coronal, una tomografía sin contraste de una paciente de 36 años, ¿sí? Que presentó una lobulación fetal persistente y se la puede ver marcada con la flecha. ¿Sí? En cuanto a la imagen del medio, lo que vemos es una imagen de un ultrasonido, una paciente de 30 años, en los cuales muestra una columna hipertrofiada de Bertin, y la imagen de la derecha, observamos un corte coronal de una resonancia magnética potenciada en T2 de un paciente de 40 años que muestra lo que se denomina joroba en dromedario, marcada con la punta de la flecha, ¿sí? Brevemente, para tener en cuenta lo que son cada una de ellas, en el caso de la columna de Bertin, ¿sí? Suele estar presente en el 50% de la población, y el 20% de los diagnósticos suelen ser bilaterales, ¿sí? Respecto a lo que es la lobulación en sí, bueno, se conoce también simplemente como una lobulación, y es una característica por las diferentes hendiduras finas y lineales de suave contorno, que lo que le da esa característica, ¿no? al riñón. Mientras que la joroba en dromedario, ¿sí? Es un hallazgo de una especie de protuberancia focal única hacia el contorno lateral, y suele ser más común de encontrar en el riñón izquierdo, ¿sí? Está causado justamente por lo que es la impresión esplénica hacia este riñón, ¿sí? Tiene una frecuencia del 0,5%. En cuanto a la anomalía de fusión, lo que
tenemos que tener en cuenta que el riñón en herradura está formado por una fusión de los dos riñones, ¿sí? En funcionamientos distintos, cada uno de ellos, y de un lado de la línea media. ¿Sí? El riñón en herradura es una anomalía congénita más común del tracto urinario superior y que se puede encontrar en uno de cada 400 adultos, ¿sí? Y mucho más frecuente, relación 2:1, en relación al hombre con la mujer, ¿sí? La teoría de la fusión son bastante discutidas. Actualmente, dependiendo del grado de las mismas, es la que se va a aceptar, ¿sí? Una cuestión netamente embriológica, ¿sí? Y el 90% de los casos es cuando se produce entre ambos polos inferiores, ¿sí? Mientras que el otro 10% son lo que se relaciona con los polos superiores. En este caso, lo que vemos acá en la anomalía de fusión, vemos un riñón en herradura de 2 pacientes, principalmente la imagen ecográfica de una niña de 10 semanas que muestra la fusión del parénquima renal con 2 riñones distintos de cada lado, ¿sí? de la línea media, teniendo como un punto de reparo la aorta allí marcada con la flecha. Y las otras imágenes de una tomografía, ¿sí? Lo que vemos son en un corte axial y en un coronal del volumen rendering, ¿sí? La presencia de estas mismas fusiones en un paciente de 31 años, en los cuales vemos que su parénquima renal también se encuentra fusionado y justamente también a través de ambos polos, ¿sí? Y teniendo como punto de reparo, marcada también con flecha, lo que es la línea media que delimita la aorta. En cuanto a la anomalía de fusión, también algo a tener en cuenta es el riñón en panqueque, que se caracteriza por la ausencia de la cápsula renal y la fusión completa de los polos superiores, ¿sí? A medida que el inferior de ambos riñones continúan aún en la cavidad pélvica, ¿sí? Cada uno de estos riñones tiene su propio sistema excretor, ¿sí? Son 2 uréteres que no cruzan la línea media y no están conectados entre sí. ¿Sí? El riñón en panqueque es bastante poco frecuente de verlo, tiene una incidencia de 1 cada 300.000 individuos aproximadamente, ¿sí? Y suele asociarse a otras anomalías genitourinarias, como así también desarrollos vertebrales. En este caso, la imagen que estamos viendo pertenece a eso, ¿sí? Un riñón en panqueque de un paciente de 59 años, en el cual las imágenes tomográficas vemos en una fase portal, tanto en un coronal como en un axial, derecha e izquierda, ¿sí? Donde nos muestra las áreas de fusión completa de los riñones en la cavidad pélvica. En cuanto a las anomalías de posición renal, el Teaching Point nos habla acerca de las anomalías de posición renal se producen por un defecto en la migración craneal de los riñones de la pelvis hacia la región lumbar, y comienzan entre la 4ª semana y terminan en la 9ª. Incluyen la malrotación renal, la ectopía renal simple y la ectopía renal cruzada. Brevemente un esquema acerca de la malrotación renal y sus diferentes configuraciones, ¿sí? Es algo que suele ser asintomático, es decir, un cuadro bastante subclínico. Los diagnósticos generalmente se hacen de manera incidental a través de la primera línea, que suele ser la ecografía, ¿sí? Y la tomografía y resonancia durante evaluaciones de posibles dolores abdominales difusos o sospechas de anomalías urinarias, ¿sí? En este caso, lo que nos muestra la ilustración son los diferentes tipos de malrotación renal de las mismas. En cuanto a los hallazgos que podemos encontrar en imágenes, respecto a esto, lo que es la anomalía de la posición renal, hablamos de una malrotación renal en un hombre de 68 años, ¿sí? Las imágenes pertenecen a una tomografía en un corte axial y un volumen coronal, en su fase venosa, ¿sí? Portal, lo cual nos muestra una malrotación renal de tipo bilateral, en la que el ilio queda mirando, ¿sí? En sentido hacia adelante, ¿sí? Hacia anterior. Y la ectopía renal simple se caracteriza por una ubicación anormal de los riñones y que ocurre cuando el riñón no asciende hacia la fosa renal retroperitoneal, ¿sí? Durante el desarrollo embriológico.
normalmente terminan siendo los que se denominan riñones pélvicos, que es la forma más común de ectopía renal simple, y tiene una incidencia de 1 cada 2.000 a 3.000 autopsias. ¿Sí? Pueden ser uni o bilaterales, y en el 10% de los casos, los pacientes que padecen pueden llegar a confundirse con un riñón en herradura o un riñón en panqueque. Estas presentaciones nos hablan, estas imágenes, de una ectopía renal simple de 2 pacientes. ¿Sí? La imagen que corresponde a la izquierda, de una ecografía de un bebé de 5 meses, en el cual nos muestra un riñón pélvico. ¿Sí? Vemos allí hacia anterior del riñón la presencia de la vejiga, ¿sí? Marcada con la flecha. Y por supuesto, anterior a ella mismo, lo que son las vértebras sacras, ¿sí? Marcada con la punta de las flechas. Y la imagen de la derecha es un sagital de una tomografía en la fase portal de un paciente de 93 años que muestra un riñón pélvico con una rotación anormal y cuyo ilio queda ubicado hacia anterior. ¿Sí? También, si vemos allí la flecha marcada brevemente en punta, ¿sí? Si se logra ver, suele estar asociada en este caso a lo que es una obstrucción de la unión ureteropélvica. En este caso, lo que vemos de la anomalía de la posición renal, se trata de un riñón de tipo subdiafragmático de una paciente de 53 años, donde la imagen pertenece a una resonancia ponderante 1. En la fase portal coronal nos muestra cómo el riñón derecho se presenta en una posición subdiafragmática, mostrada ahí con la flechita en blanco. ¿Sí? Las otras variedades tienen que ver con la ectopía renal cruzada. ¿Sí? Se define como un riñón que se ubica del lado opuesto en relación a la posición embriológica habitual, y que bueno, puede pasar a ser una posición ectópica, y el uréter del riñón ectópico que tiene una inserción normal a la vejiga, es decir, de su lado embriológico original. ¿Sí? Tiene una incidencia de 7.5 cada 10.000 nacidos, y tiene predominio hombre-mujer 3:1. Brevemente un esquema de cómo se van llevando a cabo la ectopía renal cruzada y sus diferentes modalidades de presentación de la misma. ¿Sí? En este caso lo que vemos en la ectopía renal cruzada, vemos como un paciente de 40 años, en un estudio de tomografía, vemos en la representación coronal de la fase portal y el volumen de la misma, lo cual nos muestra el riñón izquierdo, ¿sí? Marcado ahí con una flecha, y el flanco derecho, que se fusionan con estas mismas hacia el riñón derecho, ¿sí? Y el uréter del riñón ectópico que cruza la línea media, así mostradito con la curva en flecha, si se puede ver, el cual nos muestra el uréter del riñón que cruza esa línea media y se inserta en la posición normal de la vejiga. ¿Sí? Aquí vemos cómo sigue en el mismo sin haber alterado la inserción de la misma. En cuanto a lo que son las anomalías del número renal, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que nos habla el teaching point. De las anomalías del número renal se producen debido a defectos en el desarrollo de la yema ureteral y su interacción con la blastema metanéfrica, aproximadamente es entre las semanas 5 y 6, y estas anomalías incluyen la agenesia renal y el riñón supranumerario. Normalmente el grado de las agenencias renales es como se define como la ausencia completa, ¿sí? Pueden ser de uno o ambos riñones debido a la formación fallida del riñón de origen embrionario. ¿Sí? Suelen ser incompatibles con la vida de los que son bilaterales y se asocia con mayor frecuencia a los rasgos faciales típicos, ¿no? Es decir, la cara de Potter o fascia de Potter, ¿sí? Hiperplasia pulmonar, y se conoce también como la secuencia de Potter. ¿Sí? La agenesia renal unilateral no es una anomalía infrecuente y está asociada normalmente con una presentación de 1 cada 2.000 nacidos vivos. Se produce principalmente por el fracaso de la interacción entre la yema ureteral y la formación del blastema metanéfrico. ¿Sí? En esta presentación lo que vemos
Aquí es una anomalía del número renal, ¿sí? También conocido como el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Tienen diferentes clasificaciones, ¿sí? En este caso la agenesia renal de tipo 2 de una paciente de 55 años, donde la imagen corresponde a una resonancia ponderante 2 coronal y que muestra la ausencia del riñón derecho, ¿sí? Mientras que la imagen de resonancia ponderante 2 sagital nos muestra también la ausencia del útero, marcada aquí con la flecha, ¿sí? En cuanto a las anomalías del número renal, en este caso los riñones supranumerarios, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, en este caso a la hora de poder hablar de, de la agenesia renal, perdón, si bien digo, en la presentación de lo que se denomina la triada de Sinner en un paciente de 36 años, ¿sí? Lo que vemos en esta secuencia de imágenes es un coronal de una resonancia potenciada ante 2 que nos muestra la ausencia del riñón derecho. La imagen del centro es una también resonancia, una imagen axial ponderada entre 2 que nos muestra la presencia de quistes de vesículas seminales ipsilaterales, marcadas allí con las flechas, y la imagen de la derecha, eh, un sagital T2 que nos muestra la dilatación del conducto eyaculatorio, ¿sí? Mostrada con la punta de la flecha. Eso suele ser lo que se denomina la triada de Sinner. En cuanto a los riñones supranumerarios, sí existen muchas teorías que pueden explicar acerca de la formación de estas mismas, pero bueno, la más aceptada tiene que ver con lo que tiene que ver la yema ureteral penetrando independientemente de manera sucesiva, ¿sí? A través del blastema metanéfrico, y terminan ocurriendo este tipo de anomalías, ¿sí? Normalmente el riñón supranumerario suele ser eh, más pequeño que el riñón nativo ipsilateral y que tienen su propia irrigación arterial y que suelen ser, por supuesto, originarias siempre de la aorta o de la arteria ilíaca común. En este caso puntual, lo que estamos viendo son un riñón supranumerario izquierdo en una paciente de 26 años, ¿sí? Lo cual nos muestra en un hallazgo de una resonancia ponderante 1 en la fase venosa, que nos muestra un riñón derecho normal y dos riñones izquierdos, ¿sí? Podemos verlo acá marcados con los asteriscos, ¿sí? Los cuales ambos se encuentran fusionados por tejido parenquimatoso y también por ramas arteriales de la aorta abdominal que irrigan al riñón craneal. Mientras que la imagen de la derecha también pertenece a una resonancia ponderante 1, en el cual nos muestra el drenaje venoso a través de la vena cava inferior hacia lo que son los riñones craneales, ¿sí? Vemos cómo están marcadas las flechitas. Y por supuesto la parte caudal de la misma con la punta de la flecha. En cuanto a las anormalidades del sistema colector de orina en el desarrollo, las anomalías congénitas del sistema colector urinario están relacionadas con defectos en el desarrollo embriológico de la yema ureteral a partir de la quinta semana de gestación y que incluyen los divertículos pielocaliciales, los megacálices, las obstrucciones de la unión uretero-pélvica y los sistemas colectores dúplex, megauréter, uréter ectópico y ureterocele. Los primeros hallazgos que vamos a encontrar dentro de lo que son los sistemas de colector con las anomalías a nivel del urinario pueden ser la presentación de los divertículos pielocaliciales. En este caso estamos viendo uno de una paciente de 35 años en un corte axial de una tomografía sin contraste que nos muestra la presencia de un quiste renal con focos de hiperatenuaciones que pueden corresponder a las áreas de calcificación parietal, ¿sí? O un cálculo mostrado aquí. Mientras que la imagen de la derecha, ¿sí? En la fase de excreción de un corte axial, también de una tomografía que nos muestra el área de relleno del quiste, ¿sí? Lo que permite confirmar que el quiste está conectado con el sistema colector, ¿sí? Se puede ver aquí marcado con la punta de la flecha. En este caso, la presencia de los megacálices es una malformación congénita que se manifiesta
por el agrandamiento de los cálices renales, ¿sí? Cuyo número también puede estar aumentado, incluir o no la dilatación pélvica misma, ¿sí? Los megacálices son bastante raros, tienen una frecuencia de entre 100 casos descriptos en la literatura y suelen ser hallazgos incidentales, no presentan ningún tipo de alteraciones clínicas. En este caso puntual, la imagen que mostramos nos habla acerca de una anomalía del sistema colector, ¿sí? De la orina, un megacálice en un paciente de 34 años. La imagen pertenece a una proyección de una tomografía en máxima intensidad de la fase excretora coronal que muestra la presencia de los cálices renales izquierdos y su dilatación marcada así con la flecha, mientras que lo que es el área de la pelvis renal con una apariencia normal, ¿sí? Marcada con la punta de la flecha. Para el caso de la obstrucción de las uniones ureteropélvicas, ¿sí? Se define como una obstrucción del flujo normal de orina desde la pelvis renal hacia el uréter proximal. Bueno, hablando así directamente de las imágenes, hablamos de una anormalidad del sistema colector de la orina, que tiene que ver con una presentación de una imagen ecográfica, ¿sí? En un paciente lactante de 1 mes de vida, masculino, con una correlación de otro paciente, ¿sí? Que vemos la presentación de un individuo de 40 años que muestra áreas de estrechamiento abrupto hacia la unión ureterovesical marcadas allí con la flechita, ¿sí? Podemos verlo, muy bien, con una dilatación pielocalicial, ¿sí? Y áreas de adelgazamiento del parénquima renal que se pueden ver aquí con la punta de la flecha, ¿sí? Y es el mismo hallazgo que vamos a encontrar en este mismo paciente con diferente grupo etario. En cuanto al sistema colector dúplex, ¿sí? Se lo define como la presencia de dos sistemas pielocaliciales que se encuentran separados. Los sistemas dúplex pueden ser completos o incompletos, ¿sí? Normalmente el más frecuente es el incompleto y que pueden estar subdivididos a nivel de la pelvis, denominada también pelvis bífida. En este caso, vemos cómo es la normalidad del sistema colector relacionado con un colector dúplex completo en este caso, ¿sí? Con un volumen a nivel coronal, perteneciendo a una paciente de 35 años que muestra la duplicación ureteral de manera completa. Y en este caso vemos el estudio de una paciente de 32 años con una imagen y una proyección de intensidad máxima en la fase excretora coronal que muestra dos uréteres distintos, ¿sí? En los cuales se van a ir fusionando antes de llegar a la unión ureterovesical. Se encuentran aquí marcadas con la flecha, ¿sí? Y su correlación en el caso de la reconstrucción del volumen rendering. En cuanto a las mismas presentaciones del sistema colector y sus anormalidades, muchas veces el sistema dúplex, ¿sí? Puede ser completo, como en el caso del uréter ectópico de esta paciente de 74 años, en la imagen de la izquierda, ¿sí? Una imagen de una tomografía en la fase excretora coronal, y que nos muestra la duplicación ureteral completa, marcadas aquí con las flechas de las mismas, ¿sí? En lo cual la falta de un agente de contraste se asocia muchas veces a lo que es la atrofia del polo superior, ¿sí? Que se encuentra aquí marcada con el asterisco. Y la imagen de resonancia, la imagen del medio, ¿sí? Vemos se encuentra potencial ante 2 y nos muestra la inserción del uréter ectópico en la uretra, como marca aquí la punta de la flecha, mientras que la imagen coronal ponderada ante 2 nos muestra un paciente de 43 años con un sistema dúplex que es completo y que muestra la inserción del uréter en la uretra, ¿sí? Marcado aquí con la punta de la flecha en curva. Para ir ya finalizando, hablamos acerca, bueno, de lo que son también en otras modalidades diagnósticas, en este caso un sistema dúplex completo de un ureterocele, de un lactante de 4 meses, los cuales vemos en las imágenes ecográficas, muestran lo que es la duplicación ureteral de tipo completa, marcada con las puntas de flecha, ¿sí? Aquí. Y cómo se va asociada a un ureterocele ectópico, ¿sí? Marcada con lo que es la punta de la flecha en esta otra imagen.
En cuanto a la anomalía del desarrollo del sistema colector, también lo que podemos hablar acerca del sistema dúplex completo con reflujo vésico-ureteral, en este caso un paciente de 3 meses, en el cual vemos la cisturetografía, que nos muestra un reflujo vésico-ureteral, marcada aquí con la punta de las flechas, ¿sí? Vemos como el reservorio y así el ascenso del mismo, de la sustancia fluorescente, y vemos el polo inferior del riñón izquierdo, que se identifica por la ausencia de material de contraste, ¿sí? A diferencia del polo superior, podemos verlo, ¿sí? En este caso lo que vemos pertenecen a las imágenes de un megauréter obstructivo en 2 pacientes. La primera imagen, un hallazgo ecográfico en un lactante varón de 3 meses, y una imagen de una resonancia coronal ponderante 2, ¿sí? En el caso del niño de 1 año nos muestran las dilataciones pielocaliciales a nivel izquierdo, ¿no? En el cual se encuentran aquí, ¿sí? Estas son, acá vemos el riñón y la respectiva dilatación de la misma, ¿sí? Con el uréter en difusonante de manera también dilatada la misma, ¿sí? Ahí lo vamos viendo. Mientras que en el caso de la resonancia, lo que nos muestra justamente es cómo se va llevando a cabo el estrechamiento acerca de lo que es, a medida que se va llevando a cabo la unión uretero-vesical de la misma, ¿sí? En cuanto a las anormalidades del desarrollo, seguimos hablando de la presentación. En este caso, la imagen de la izquierda pertenece a un paciente de 3 meses de edad, ¿sí? Es una ecografía, el cual nos muestra una leve dilatación del uréter distal sin ausamiento y flujo bidireccional de la unión vésico-ureteral, marcada aquí con las flechas en curva para ambos lados, ¿sí? Y el diagnóstico del reflujo vésico-ureteral, ¿sí? Eso es lo que nos da la pauta. Mientras que las imágenes del centro es una ecografía de sustracción miccional, en el cual presenta un contraste y nos muestra la dilatación ureteropélvica, marcada aquí con las flechas. ¿Mm? En cuanto a lo que nos muestra los asteriscos, son puntualmente el modo de contraste con microburbujas, de cómo se van llenando el uréter y la pelvis respectivamente. Y la imagen de la derecha lo que nos muestra es el modo de cómo el reflujo vesicoureteral bilateral termina siendo mucho más pronunciado hacia el lado izquierdo, con áreas de tortuosidad, ¿sí? Dilataciones ureterales, aquí la vemos, ¿sí? Y por supuesto la dilatación pielocalicial marcada con las puntas de flecha. En cuanto a las presentaciones de lo que es el ureterocele en 2 pacientes diferentes, lo que vemos aquí son una presentación de una imagen axial en resonancia ponderada entre 2, ¿sí? En un paciente de 40 años, y en una niña de 9 años que nos muestra los ureteroceles, ¿sí? Aquí marcado con el asterisco. En conclusión, lo que nos debe quedar en claro son que el tracto urinario superior es el sistema más común involucrado en las anomalías congénitas. La detección de estas anomalías pueden ocurrir en la ecografía prenatal, pero también suelen ser hallazgos postnatales, como mucha más frecuencia, principalmente como hallazgos incidentales y también como causas de posibles complicaciones. Y es importante comprender los defectos embriológicos a nivel del desarrollo del tracto urinario superior y los cambios anatómicos que pueden causar, como así también los hallazgos radiológicos que deben ser reconocidos en cuanto a las diferentes modalidades y posibles complicaciones de estas anomalías para poder ayudar en el diagnóstico preciso y optimizar así el tratamiento de estos mismos. Muchas gracias.